Hola mi gente, interesados en inteligencia de negocios y en Power BI. En el video de hoy quiero compartir con ustedes cómo realizar un análisis de conglomerados o un análisis de clústeres en Power BI. Para ello vamos a empezar importando una data, esta la vamos a traer del coma, va a ser una data comma separated value, se llama data clusters. Como siempre, recuerden que ustedes pueden encontrar esta data en la descripción de este video para que me sigan en cada uno de los ejemplos que voy a realizar. Acá se está cargando la data, esperamos un momento y acá vemos cómo nos llega esta data. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar estos datos. Estos datos tienen información de un centimeter score y de un centimeter magnitude. Hablándolo en español, tenemos una puntuación de sentimientos y una magnitud de sentimientos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cargar estos datos y vamos a tratar de agrupar esos datos buscando, como el análisis de clústeres lo busca, que los puntos de cierta manera que estén cercanos sean muy similares entre sí y que sean lo más distintamente posibles de otros grupos. ¿Listo? En este momento no debemos preocuparnos tanto por los datos que estamos analizando, es decir, por qué significa el centimeter score o el sentiment magnitude, que salió de un análisis de sentimientos que se le realizó a unos textos, sino más preocuparnos por cómo aplicar el análisis de clústeres. Ya acá nos cargó los datos, listo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es seleccionar un gráfico de dispersión. Entonces, como ustedes saben, un gráfico de dispersión es aquel en que voy a tener dos ejes, un eje X y un eje Y voy a graficar cada uno de los puntos y pues voy a tener acá una serie de puntos que se me van a ver representados. ¿Listo? Entonces, empiezo graficando el centimeter score, ¿listo? Va a quedar en el eje X y el centimeter magnitude, simplemente poniendo un clic, va a quedar en el eje Y. ¿Listo? Acá estos datos se me están sumando, entonces para generar una diferenciación entre ellos y para poder aplicar el análisis de clústeres, entonces debo tener una diferenciación entre cada uno de los puntos. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Si voy y miro la tabla, lo que sucede es que en un solo punto se me están sumando todos, ¿sí? Se me están sumando todos los puntos en un solo punto. Entonces ahora lo que quiero es generar una diferenciación y por eso entonces agrego el ID de cada fila. ¿Listo? En la parte de detalles. Entonces acá ya vemos de que ya tengo un gráfico de dispersión. ¿Listo? Entonces en este caso, para explicarles un poco, a pesar de que no lo necesitamos, el centimeter score me dice si un sentimiento es neutro o es negativo, es positivo, si es positivo será 1 o si es muy negativo será -1. Y ya la magnitud nos va hablando de la intensidad, de qué tan intenso es el sentimiento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esto sería una grosería, ¿sí? Entonces es un sentimiento negativo que tiene un alto componente de intensidad. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es crear clústeres. ¿Listo? Crear clústeres con esta data. ¿Cómo lo hacemos? Ya posteriormente realizamos esta labor de acá. Lo único que tenemos que hacer es irnos a esta pestaña y darle buscar clústeres automáticamente. Él posteriormente nos va a lanzar una ventana, esperémoslo un momento. Acá entonces yo le voy a poner que estos clústeres corresponden a clústeres de sentimientos, listo, y voy a dejar que él me los calcule automáticamente. Entonces él ya me va a calcular los clústeres, él está procesando, está aplicando el algoritmo y me va a dar una respuesta muy pronto. Y acá vemos que nos ha dado la respuesta.
nos ha clasificado los sentimientos en algo que visualmente podríamos determinar como negativo, sentimientos neutros y sentimientos positivos. ¿Listo? En términos generales. Ahora, ¿qué podemos hacer? Él inmediatamente genera esos clústeres, nos genera una agrupación que nos permite realizar otro tipo de análisis con estos clústeres. Por ejemplo, entonces me salgo de esta gráfica, voy acá a escoger otro tipo de gráfica, le doy ID Row Cluster, ¿listo? Entonces selecciono los clústeres y también voy a seleccionar el sentimiento y la magnitud, ¿listo? De los clústeres. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, podemos, por ejemplo, ver el promedio. Acá, entonces, ahí me los estaría sumando, no me interesaría tanto ver la suma de esos valores, sino el promedio, para saber el promedio de cada uno de los grupos que estoy analizando. ¿Listo? Entonces pasemos este gráfico acá y acá entonces me da el promedio. Por ejemplo, acá estoy viendo el clúster 3. El clúster 3 corresponde a los sentimientos que hemos denominado negativos. Entonces acá me da el promedio del Centimeter Score para ese grupo, que es menos 0,64. La intensidad en promedio es 0,75. La intensidad de los sentimientos siempre va a ser positiva. Y así tengo, digamos, puedo realizar otros análisis sobre los clústeres que recién creé. ¿Listo? Entonces, por el momento voy a quitar estas gráficas. Esta también la voy a quitar. Y voy a eliminar esa agrupación que había hecho. ¿Listo? Y vamos a ver cómo yo puedo hacer de que él me dé el número de clústeres que yo quiero. Entonces voy a volver a hacer esta gráfica. Ya sabemos que pongo el Sentiment Magnitude, el Sentiment Score. ¿Listo? Que adicionalmente tengo que generar una diferenciación de cada punto. Para eso tengo un identificador por fila. ¿Listo? Este identificador por fila va en la parte de detalles. ¿Listo? Acá quiero que este me quede abajo. Este paso es muy importante para que puedan realizar el análisis. Yo perfectamente acá, en vez de que esto se sume, pude haberle dejado no resumir, o sea, que me muestre cada punto y no haber puesto el detalles. Pero él hace la agrupación en torno a este campo. Entonces, si ustedes no tienen una columna de detalles, él no les va a mostrar acá la opción de agrupar. ¿Listo? Entonces, por eso es importante siempre tener una columna que es la que nos va a permitir agrupar. Entonces les estaba diciendo que ahora vamos a hacer este análisis, pero nosotros brindándole el número de clústeres que nosotros consideramos adecuado. Entonces nuevamente le pongo acá clústeres sentimientos. Listo. Y acá le voy a poner que quiero 5 clústeres. Le voy a aceptar. Y voy a tener mis clústeres. Acá ya entonces, haciendo esto, veo que tengo una mayor discriminación. Acá, por ejemplo, tengo sentimientos neutros, sentimientos negativos, pero que no son tan graves, no son tan malos. Acá los sentimientos, digamos, negativos e intensos, que realmente son malos. Si por ejemplo estuviera analizando encuestas de satisfacción, el análisis de sentimientos, encuestas de satisfacción, estas opiniones deberían preocuparme. Acá tengo los sentimientos positivos que tienen gran intensidad y acá tengo sentimientos positivos pero que no son tan intensos. Entonces este tipo de análisis también se realiza un poco dependiendo de qué yo quiero encontrar y también a mí cómo como analista me hacen sentido estos datos. ¿Listo? Entonces, espero que este taller haya sido de su agrado. Si quieren leer más del análisis de conglomerados, los invito a que, digamos, a que sigan indagando al respecto y recuerden que en Futuristic Lab los apoyamos en temas de capacitación y entrenamiento, en temas de inteligencia de negocios, estrategia e innovación. Hasta una próxima ocasión.